Vamos a dar paso a la segunda parte del módulo de tumores de cabeza y cuello. Y bueno, es un honor para mí presentar al doctor Francisco Sibantos, profesor de la Universidad de Miami, cirujano del área cérvico-facial, el doctor Sibantos ha sido uno de los grandes pioneros y promotores de la estadificación cervical de las neoplasias de la vía aérea digestiva con el mapeo linfático y biopsia del ganglio centinela. Este procedimiento, descrito inicialmente en melanoma cutáneo en principios de los años 90 y que ha pasado a ser prácticamente el estándar de la terapéutica y de estadificación en pacientes con melanoma, ha sido extrapolado a diversas neoplasias como el carcinoma invasor de la mama y a la vía aérea digestiva superior. Cáncer de la cavidad oral, concretamente de la lengua, piso de la boca y algunos del orofaringe son adecuadamente estadificados con esta técnica que nos permite no solo una mucho mayor precisión en la estadificación, en la selección de zonas que clínicamente no eran eventualmente sitio de depósito de metástasis, sino también nos permite evitar eventualmente morbilidad, por mínima que ésta sea, de las disecciones de cuello. Le voy a pedir pues a Francisco Sibantos si tiene a bien pasar al estrado para ilustrarnos acerca del estado del arte que guarda el mapeo linfático con biopsia del ganglio centinela en pacientes con cáncer de la vía aérea digestiva superior. Francisco. Muchas gracias, doctor Gallegos, y gracias a la sociedad por invitarme. Primera vez que estoy en Guadalajara. Soy cirujano de cabeza y cuello y mayormente no me paso los días haciendo biopsia de ganglio centinela, sino como la mayor parte de los cirujanos de cabeza y cuello aquí, normalmente estoy operando cáncer avanzado. Pero cuando nos llega un cáncer T1 o T2 de la cavidad oral, representa una oportunidad para considerar opciones tanto para mejorar la estratificación como para disminuir la morbilidad. El título de esta conferencia, el mapeo linfático con biopsia del ganglio centinela, es similar a la disección de cuello en la estratificación de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Esto en verdad, este título es un título que demuestra parcialidad, porque lo que es fuerte de la biopsia de ganglio centinela es la estratificación. Agarras un ganglio, se lo das al patólogo, le dices busca una metástasis ahí. Pueden hacer cortes a cada 2 milímetros y buscar una micrometástasis. También tienes un mapa del drenaje del tumor. Sabes si hay drenaje contralateral, sabes a cuál grupos linfáticos va el tumor. O sea, la fuerza, lo que es fuerte de la biopsia de ganglio centinela es la estratificación, que es superior al vaciamiento de cuello. Pero el vaciamiento de cuello selectivo trata el paciente a la misma vez que lo estratifica. Y ahí está la diferencia. La biopsia de ganglio centinela no es tratamiento. Entonces, mejor pregunta, como una pregunta que sigue, que es menos parcial, sería: ¿es importante hacer el tratamiento en el momento de la evaluación inicial del cuello, o se puede evaluar el cuello primero y después decidir cuánto agresivo uno tiene que ser en el tratamiento? Y es una cuestión importante porque la morbilidad no es igual entre las dos. Bueno, seguimos adelante. ¿Qué es la biopsia de ganglio centinela para los que no están familiarizados? Primero, el tumor es inyectado con un tracer de radiocoloide y después hay un mapa linfático. Ahí ven que primero hay que escoger el paciente, tienes que hacer la tomografía, tienes que evaluar el paciente tiene que ser N0 y tiene que ser T1 T2 si es cavidad oral. Pero claro, biopsia de ganglio centinela se usa para cánceres de piel, cáncer de mama, etc. Inyectas el tumor, como se ve en el segundo imagen abajo, en la laminilla, y después hay un mapa, hay una imagen radiológico, y ahí ven la imagen planar tradicional, pero en la próxima laminilla van a ver que eso ha progresado mucho. Y en verdad la técnica es un blanco en movimiento, porque la manera que hacemos biopsia de ganglio centinela ahora es muy diferente que hace 15 años. Y eso va mejorando, como todas las cosas, como la quimioterapia, como la radiación. Todos vamos haciendo progreso y en esta técnica también ha habido mucho progreso. Y finalmente se hace
una cirugía de acceso mínimo para sacar un pequeño número de ganglios y con una sonda de gamma se mide la radioactividad y pruebas en forma matemática con un número que la radioactividad que se inyectó en el tumor primario ahora está en ese ganglio y que ese es el ganglio centinela. ¿Okay? Aquí ves la diferencia entre la manera que el imagen linfático que tuvimos en tiempos atrás y el SPECT, el imagen de SPECT que tenemos ahora, que te dice exactamente en un TAC dónde está el ganglio y el cirujano puede ir directamente a ella sin tener que hacer disecciones más grandes para buscarla. También los marcadores, en mi opinión, han mejorado. En tiempos atrás usábamos, por lo menos en los Estados Unidos, usábamos Technetium sulfur colloid, coloide de tecnecio, que es basado en el tamaño del partículo. Usábamos el no filtrado y aquí ven la red reticular de la parte subcapsular de un ganglio y ahí se atrapaba en los primeros ganglios el marcador inyectado. Pero era basado completamente en el tamaño y no era perfecto, se había más marcábamos más los ganglios que seguían la cadena hacia abajo y era menos preciso. Y ahora yo he cambiado, como muchos cirujanos, a usar tilmanocept, que es un marcador basado en un receptor a manos en el ganglio, y ya es basado en un receptor, es más preciso, se puede inyectar la noche antes porque dura más, y hay más marcar de los primeros ganglios y menos marcar de los downstream ganglios. O sea, esto también ha sido una mejoría en la técnica. Finalmente, la evaluación patológica apropiada ha mejorado mucho, pero es muy importante. O sea, esto es la clave de la evaluación del ganglio centinela. La primera cosa que hay que mencionar, cuando haces disección selectiva, estás tratando a todos los pacientes, pero no necesariamente vas a identificar los micrometástasis, porque das al patólogo 30 ganglios y no saben cuál va a tener el micrometástasis, entonces hacen 2 cortes a cada ganglio con hematoxalina y eosina, no hacen inmunohistoquímica y se va a encontrar metástasis, macrometástasis con más de 5 milímetros, pero micrometástasis en muchos casos no se van a ver. Hubo un estudio importante de Ganley y de Memorial que pusieron sus datos juntos con el grupo de Toronto y miraron un grupo grande de cánceres orales tempranos y se dieron cuenta que había mucha recidiva en el cuello y mayormente en el cuello contralateral, porque cuando hacías vaciamiento de cuello, normalmente en lesiones muy lateralizadas, vacías el lado ipsilateral nada más, pero hay un porcentaje casi de 6% que tienen drenaje contralateral inesperada y también hay un 6% que tienen drenaje a partes del cuello que a lo mejor están en los bordes de lo que es un vaciamiento normal selectiva, que es el nivel 1 al 4. ¿Okay? Entonces, ellos vieron también casos en que los ganglios todos salían negativo en el cuello, en el vaciamiento de cuello, y el paciente hacía recidiva en el cuello. ¿Por qué? Porque estamos no viendo los metástasis. Estamos tratando a todos los pacientes y tratándolos si tienen o no tienen, pero no los estamos identificando. La biopsia de ganglio centinela permite cortes a cada 2 milímetros o a cada 4 micrones o como tú decidas, y identificación de metástasis escondidas. Puedes hacer también biopsia de congelación, también en steps, también a niveles, y eso a veces permite identificar una biopsia, un ganglio centinela positivo en el momento de la intervención y convertir a vaciamiento de cuello si es necesario para no tener que hacer 2 operaciones. Así todo en el 50%, o sea, si tú agarras un grupo de pacientes T1 y T2, vamos a decir que un 20-25% van a tener micrometástasis escondidos. La mitad las vas a identificar en el momento de la intervención y poder convertirlos a un vaciamiento, y la otra mitad, un 10%, la vas a tener que intervenir 3 semanas después para hacer el vaciamiento. Esa es una de las limitaciones.
Inmunohistoquímica es esencial, y en la próxima laminilla van a ver la diferencia entre encontrar una micrometástasis con hematoxalina y eosina y encontrarla con inmunohistoquímica. Se anticipa que va a haber progreso en el uso de PCR para identificar micrometástasis, para todavía más hacerlo una operación de una sola fase y no tener que llevar un 10% de vuelta para vaciar el cuello. Y esa tecnología está en estudio, han habido algunos papeles, pero todavía está en desarrollo. Ok, entonces, aquí ven la diferencia entre las micrometástasis con inmunohistoquímica y técnica normal. Obviamente se ven mucho mejor, el patólogo inmediatamente los encuentra, brincan para afuera y el patólogo los puede identificar en el momento. Esto me da la oportunidad para mencionar que hay una diferencia grande entre un macrometástasis, un micrometástasis y tumores y células de tumores aislados, porque cada uno de estos tiene un porcentaje de tener otros ganglios positivos en el cuello, mucho menos con tumores aislados, células aisladas, y mucho más con un macrometástasis, y más chance de recidiva en el cuello con tumores con macrometástasis que con tumores aislados. Esto es parte del estadio en mama, y algún día, si esta técnica continúa de progresar en cavidad oral, eventualmente tendríamos que incluirlo también en el estadio para cavidad oral, porque no son iguales. Aparentemente, tumores aislados que en mama ni siquiera se considera una metástasis, en cavidad oral sí es significante y lo consideramos una metástasis. Y hay estudios al respecto. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que en el pasado no teníamos una manera de diagnosticar metástasis subclínicos linfáticos. Para cavidad oral, la mayoría de los pacientes que no tenían metástasis, un 80%, se operaban con un vaciamiento completo, cuando en verdad no tenían micrometástasis y no beneficiaban de ese tratamiento, pero no sabíamos cuáles eran. El impacto terapéutico de un vaciamiento en un paciente que sí tiene micrometástasis está probado. Y voy ahora a hablar del estudio grande que se publicó en el New England Journal. En un momento ponemos la laminilla, pero ese no es el primer estudio, pero es el más fuerte. Pero no cabe duda que para tumores invasivos, no estamos hablando de algo que tenga un grosor de 1 milímetro de profundidad, pero tumores con más de 3 milímetros de invasión, 3 milímetros o más de invasión, no cabe duda ya que watchful waiting, observación, ya no es vigente. Solo vaciamiento de cuello, o la pregunta es si en algunos casos se pudiera considerar biopsia de ganglio centinela como un sustituto para vaciamiento de cuello. Hablaremos más al tema. En comparación, para melanoma lo opuesto ocurrió. El concepto de hacer una linfadenectomía en el estado micrometastático ha sido rechazado, y eso fue a base de estudios grandes. Ahora vamos a ir a ese tema. Hubieron 4 estudios grandes entre 1978 y el 2000, los WHO trials, el Mayo trial, el ensayo Intergroup Melanoma, y ninguno de los 4 dio beneficio de vaciamiento de cuello. ELND es Elective Lymph Node Dissection, ¿okay? Un vaciamiento en bloque de los grupos selectivos 1, 2, 3, 4 sería si fuera cavidad oral, pero en melanoma depende de dónde esté el melanoma, cuál es el lecho ganglionar que esté en discusión, pero el vaciamiento rutinario del lecho ganglionar no es indicado en melanoma. Por eso, esto es lo que empujó biopsia de ganglio centinela. Después la decisión fue entre biopsia de ganglio centinela y watchful waiting y observación, y el reporte final de la MSLT de Morton y el grupo grande que publicó este estudio dio que finalmente había una sobrevivencia mejor en un grupo, los pacientes que no eran muy mayores, con tumores de profundidad intermedio,
y también los muy gruesos. Eso es para melanoma. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir para cavidad oral? Obviamente es otra enfermedad, porque ya sabemos que en cavidad oral los metástasis distantes no son un problema tan grande y por eso probablemente es que el resultado ha sido diferente y que cuando evaluamos el vaciamiento electivo sí da sobrevivencia y fue una sobrevivencia muy grande. Vamos a ir a cavidad oral y vamos a hablar de cavidad oral ahora. El debate ha sido siempre entre el watchful waiting, la observación, y el vaciamiento de cuello. El watchful waiting, como les voy a explicar, ya no es aceptable, excepto para lesiones de menos de 2 milímetros o menos de grosor. Para tumores invasivos T1, T2, biopsia de gangliocentinela se está considerando como una alternativa de menos morbilidad, y esto se hace más importante ahora que la opción de observación se descarta. Hay tecnologías que están en progreso que van a hacer el rol de biopsia de gangliocentinela posiblemente mejor, pero para que la biopsia de gangliocentinela pudiera sustituir el vaciamiento de cuello, tenemos que tener muy bajos falsos negativos, muy buenos valores negativos predictivos, porque es un grupo que ya sabemos su sobrevivencia aumenta cuando removemos esos micrometástasis. Este es el estudio al cual me refiero de Anil de Cruz y el grupo en la India, que hicieron un estudio de más de casi 500 pacientes. Estos eran tumores todos con más de 3 milímetros o más de invasión, todos tumores lateralizados. ¿Por qué no incluyeron tumores en la línea media? Porque ahí tienes que vaciar los dos lados del cuello y ahora el problema es más grande, porque lo conviertes en una operación muy grande. Así que miraron solo lesiones unilaterales de la cavidad oral, y la diferencia en sobrevivencia entre los pacientes que tuvieron observación y los pacientes que tuvieron un vaciamiento al empezar, solo porque tenían un tumor en la boca sin ninguna evidencia de metástasis, fue una diferencia entre 70% y 40%, para ponerlo así, más o menos esos números. O sea, fue una cifra de casi 20% en diferencia. Entonces, disección selectivo viene a ser en el momento el estándar de oro. Trata mientras que diagnostica. Aunque biopsia de gangliocentinela diagnostica y estratifica en forma más eficaz, no está tratando. Y la decisión de si tratar el cuello o no la haces basado en el resultado de la biopsia de gangliocentinela, pero hay el problema que a veces no sabes hasta después, hasta una semana después. En adición, el problema con el vaciamiento de cuello es que hay un grupo que tiene metástasis fuera del lecho que has vaciado. Y esa es una ventaja de biopsia de gangliocentinela, porque sabes si hay drenaje contralateral inesperada, sabes, hay radioactividad. No vas a dejar un ganglio importante porque ese ganglio va a estar radioactivo y vas a saber que esa área está en peligro. Así que, de cierta manera, los pacientes que tienen gangliocentinela y después se convierten a vaciamiento, tienen un vaciamiento más fuerte porque es guiado por el mapa linfático. También para lesiones en la línea media es una opción para no estar haciendo una cirugía grande en un paciente que tiene un 75 o 80% de chance de posibilidad de no tener micrometástasis en el cuello. El vaciamiento de cuello selectivo tiene morbilidad. Para nosotros que hacíamos disecciones radicales en la época en que esa era la única manera de operar el cuello, nos parece, no, eso no tiene morbilidad, pero sí tiene. Es una incisión larga, el cuello queda desigual, hay un tiempo de terapia física para el hombro y hay un porcentaje que pueden tener un hombro congelado, es pequeño, pero ocurre y ustedes lo han visto en los pacientes que vienen de vuelta del cirujano. También hay la posibilidad de desigualdad en el movimiento del labio inferior. Así que esto es real. Han habido varios estudios que los nombro ahí en la laminilla que han hecho una comparación directa entre biopsia de gangliocentinela y vaciamiento de cuello y no hay duda que la morbilidad de un vaciamiento de cuello es mayor.
Nosotros quisimos mirar este problema y este es un estudio que hicimos entre el año 2006 y 2010. Publicamos estos resultados en el 2010, que fue el estudio Z0360 del American College of Surgeons Oncology Group, que fue uno de los grupos que hacían estudios multinacionales. Ahora le han cambiado el nombre, pero este era el estudio que hicimos. Pacientes T1, T2, le hacíamos la biopsia de ganglio centinela, como se explicó en la segunda laminilla que yo puse, una inyección, un mapa linfático. Después quitabas el tumor para quitar el background activity, para quitar la actividad en el sitio de inyección. Hacías una biopsia de ganglio centinela como verdaderamente la hacías. Lo único que se cambiaba, que la incisión siempre tenía que ser como una parte de la incisión que después se iba a hacer para el vaciamiento de cuello. No lo podías hacer arriba y abajo, pero hacías una biopsia de ganglio centinela en una disposición pequeña como se hubiera hecho, y después convertías el paciente inmediatamente y le hacías el vaciamiento de cuello. Y fue una comparación patológica de los resultados de la biopsia de ganglio centinela comparada con el vaciamiento de cuello. Habían 25 instituciones, 34 cirujanos. Todos los pacientes tuvieron un TAC o una resonancia para descartar cáncer grueso. Incluimos 140 pacientes. Sin entrar en mucho detalle, hubo una énfasis en el entrenamiento. Todos los cirujanos que no tenían una lista larga de casos venían a Miami y teníamos un laboratorio con cerdos y hacíamos un curso, practicaban, les enseñábamos. Después tenían que tener un monitor para sus primeros 3 casos, supervisando. O sea, había un grupo de cirujanos nuevos para incluir más grupos y había un grupo de cirujanos experimentados, que también fue un resultado interesante porque hubo una diferencia entre esos dos grupos. No hubo falso negativo entre los cirujanos experimentados, ni tampoco hubo falso negativo para lesiones T1, lo cual fue muy interesante. Los números que usamos mucho en los estudios de ganglio linfático son el valor predictivo negativo y el falso negativo. El primero es la situación del paciente. Si tú le quieres decir al paciente cuál es el riesgo de que después de hacer biopsia de ganglio centinela el cáncer vuelve en ese cuello a pesar de que fue negativo, y eso es el negative predictive rate debiera decir 96%. El false omission rate es lo que es 4% en esa laminilla, que es el inverso del negative predictive value. Y el falso negativo 9%, ¿ok? Si tienes un falso negativo de 96%, o sea, un false omission rate de 4%, eso quiere decir que ese paciente tiene un 4% de chance de tener recidiva en el cuello después de una biopsia ganglio centinela. Claro, eso incluye el 80% que eran negativos, que nunca tenían cáncer en el cuello, y el 20% que tenían micrometástasis. Ahora, el falso negativo es una medida del poder del procedimiento porque solo incluye los que tenían cáncer de verdad. Y es el porcentaje de los cánceres que no encontraste. O sea, el 80% que nunca tenían cáncer los botas, y el falso negativo mira de los que tenían cáncer cuántos se te fueron. ¿Okay? Así que es dos maneras diferentes. Uno mide el poder verdadero del procedimiento, pero el otro varía entre poblaciones. Si tienes una población de muy bajo riesgo, el poder negativo, el valor negativo predictivo es mucho más importante, porque ese paciente tiene poco chance de tener cáncer en el cuello. Repetimos exactamente el mismo estudio 5 años después, usando tilmanocept en vez de usar technetium sulfur colloid. Teníamos más o menos 50, creo que fueron 56 pacientes, y tuvimos que parar el estudio porque había una diferencia. Tuvieron que parar porque llegaron a la meta de enseñar la diferencia y ya era muy grande, entonces el estudio se paró porque había llegado a sus valores estadísticos. Pero básicamente el valor predictivo
subió de 96% a 98%, pero lo que cambió todavía más fue el false negative rate, la cifra de falsos negativos, que fue estadísticamente mucho mejor, indicando el poder de la técnica siendo mucho más fuerte usando este nuevo marcador. Claro, hay que decir que no fue una comparación directa y que todos los cirujanos en el grupo tenían más experiencia en este momento, que las técnicas radiológicas habían mejorado también, así que no es lo mismo que en un estudio randomizado, pero sugiere que tilmanoxeb puede ser superior, pero tampoco lo prueba. Ahora hay varios estudios mirando biopsia de ganglio centinela como forma de abarcar el cuello inicial y solo vaciando a los que salen positivos. O sea, las pruebas que yo hice son lo que se llaman pruebas de validación, en que tú haces biopsia de ganglio centinela, inmediatamente vacías el cuello, comparas la patología. Estas no son de validación, estas ya son biopsia de ganglio centinela y solo vacías a los que tienen ganglios positivos. Y puedes ver que en algunos estudios salen casi igual como las pruebas de validación y en otras las cifras un poquito peores. Y consideramos que esto ocurre cuando el estudio se hace más multiinstitucional y hay más cirujanos con menos experiencia, diferentes maneras de operar, empiezas a ver estas diferencias. O sea, esta es una técnica en que experiencia y técnica es extremadamente importante y eso es un problema, es una limitación. Tienes que enseñar al cirujano, hay que hacer muchos casos primero para poder confiar en el biopsia de ganglio centinela. Parece simple porque solo estás sacando el ganglio, pero usar la sonda de gamma no es intuitivo, tener eso en 3 dimensiones no es intuitivo y hay una curva de aprendizaje. Ok, estoy en mis últimas 2 laminillas. Básicamente, biopsia de ganglio centinela se considera ahora una opción para cavidad oral. Como está establecido que hay que tratar los ganglios quirúrgicamente de alguna manera, bueno, se pudiera irradiar también, pero que hay que tratar los ganglios basados en los nuevos estudios. Entonces, estamos considerando si biopsia de ganglio centinela puede reemplazar vaciamiento que tiene más morbilidad. Nos da una manera intermedia cuando la lesión es intermedia. Si la lesión tiene justo 2 milímetros o 3 milímetros y está en el borde entre observación y vaciamiento, es una opción para hacer biopsia de ganglio centinela. Nos da una manera mejor de hacer decisiones sobre el cuello contralateral, pero solo puede ser sustituto para la disección selectiva si mantenemos el nivel de falsos negativos bajo y la predicción negativa alta. Actualmente es considerada una opción para el manejo del cáncer de cavidad temprano en los NCCN Guidelines. Ustedes probablemente están familiarizados con las normas de la NCCN de los Estados Unidos y lo usan probablemente frecuentemente. En conclusión, nos ofrece una manera menos invasiva, con menos morbilidad. Es un instrumento también, es un equipo que se puede usar junto con un vaciamiento. Uno puede decidir hacer el mapeo y hacer el vaciamiento también, hacer un supercharged neck dissection. Valores predictivos de 96 a 98% y falsos negativos de 2.6 a 9.8, que es lo que nosotros tuvimos en nuestros estudios de validación, apoyan la posibilidad de enseñar cirujanos en forma que no es peligrosa. El valor de 100% Negative Predictive Value, valor predictivo negativo para los cirujanos experimentados, apoya la conclusión que biopsia de centinela es más seguro en manos de experimentados y es importante tener programas de patrocinamiento e instrucción para los cirujanos que quieren empezar a usar esta técnica. La data que está disponible de los estudios que han mirado a biopsia de ganglio centinela como manejo inicial al cuello
han sido mayormente consistentes con los ensayos de validación, especialmente cuando son grupos pequeños de cirujanos experimentados. Tener la habilidad de evaluar los ganglios centinelas en tiempo real, o sea, en el momento, y poder convertir a vaciamiento cuando es positivo en 100% de los casos, sería un avance increíble, y por eso estamos mirando a varias técnicas para poder hacer eso, para tener menos casos en que hay que hacerlo en 2 fases. Bueno, muchísimas gracias.